Amigos míos, estamos viviendo uno de los momentos más importantes del mundo, que es una guerra en Medio Oriente. Mucha gente esperaba que esto algún día sucediera y sucedió. Y con eso tenemos las implicaciones en el resto del mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, estamos sintiendo eso directamente en el bolsillo. ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Cuánto cuesta el diésel ahí en tu ciudad? Es un reflejo de lo que está pasando en Medio Oriente y específicamente en Irán. Porque aunque el conflicto se intensificó a partir de la invasión de grupos terroristas a Israel, la máquina detrás de todo es Irán. Irán ha estado alimentando el terrorismo desde la Revolución Islámica. En 1979, ahí comienza la horrenda construcción de un Estado que tiene el poder de un país, tiene una economía, pero financia el terrorismo. En Medio Oriente y en todo el mundo, esta semana salieron alertas de que embajadas iraníes en diferentes lugares del mundo, en Europa, incluso en Australia, están reclutando hombres, es decir, ciudadanos iraníes o no, que estén dispuestos al martirio contra Israel, contra los judíos, contra Estados Unidos. Porque ahora los estadounidenses también, principalmente en la figura de Trump, ya eran llamados los grandes satanes, pero ahora más que nunca. Entonces la situación en el mundo está caótica. Y quienes pagan un precio muy alto por eso, además obviamente de todas las personas, porque una guerra nunca es buena, una guerra no viene solo para resolver un problema, sino que también trae otros problemas como consecuencia de un conflicto. Una vez más, vuelvo al tema de tu bolsillo. El precio del diésel, el precio de la gasolina donde vives, en consecuencia, suben todos los productos en el supermercado, aumenta la inflación y tu poder de compra disminuye. Mira cómo funcionan las cosas en el mundo globalizado. Y ahí te preguntas, oye, ¿Irán e Israel no tienen nada que ver con esto? ¿Será que no? Y por eso invité hoy aquí al profesor Mateus Alexandre, sociólogo judío, para que hablemos. Profesor, sea bienvenido primero que nada. Muchas gracias. Sobre los efectos de esta guerra que no empezó ahora, el 28 de febrero de 2026, comienza en 2023 con la invasión de Israel por parte de Hamás. Es en 2023, ¿verdad, profesor? Corríjame si estoy equivocado. Sí, 7 de Octubre, 2023. bienvenido. Muchas gracias. Me gusta mucho que empieces poniéndolo en esos términos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen que en este momento tenemos una guerra regional, porque en este momento tenemos un enfrentamiento entre dos estados, Israel e Irán, y ahora también incluyendo a Estados Unidos. Pero la verdad es que ese enfrentamiento entre los dos estados, Israel e Irán, ocurre desde el 7 de octubre. Octubre de forma indirecta, pero era Irán. El 7 de octubre, el ataque del 7 de octubre fue planeado desde Teherán. Hamas actuó con el aval, con el financiamiento y con el apoyo del régimen de la República Islámica de Irán. Y entonces no podemos desconectar la guerra en Gaza de este conflicto mayor, que es el conflicto entre la República Islámica de Irán y el Estado judío, que es el Estado de Israel. Profesor, y es interesante porque aquí en Occidente parecían cosas totalmente diferentes, ¿verdad? No existía esa conexión en el imaginario popular. ¿Qué tiene que ver Irán con Hamas, verdad? ¿Qué tiene que ver Irán con Hezbollah? Y ahora la gente está aprendiendo que Irán creó a Hezbollah, ¿verdad? Que Irán financió a Hamas, no solo Irán. Después descubrimos que incluso el gobierno estadounidense, a través de ONGs, terminaba transfiriendo dinero que llegaba a Hezbollah, llegaba incluso a los hutíes en Yemen. Incluso está ese nuevo grupo terrorista del que nadie había oído hablar, los hutíes, ¿verdad? Otras milicias chiitas dentro de Irak, dentro de Siria. Y ellos fueron creciendo ahí en el Medio Oriente y en el mundo y nosotros no nos dábamos cuenta. Porque parece que estamos aislados aquí en Occidente,
con nuestra cultura, con nuestra religión, con las cuestiones políticas, con ciertos temas que ocupaban mucho más nuestras discusiones que mirar al lado y ver que el terrorismo, y si es terrorismo, es... Incluso quiero que tú, como sociólogo, expliques la diferencia entre un terrorista radical islámico que actúa por encargo de Irán y la diferencia con un terrorista de los años 70 u 80 de la Unión Soviética, por ejemplo. Porque existe una diferencia, aunque la manera de alcanzar un objetivo sea el terror, ¿verdad? Donde vas a morir y matar a muchas personas o destruir algo significativo. Pero existe un fundamento para eso que es diferente, ¿verdad? Y que no estamos acostumbrados a entender y lidiar con esa mentalidad. Porque ¿qué hace que alguien se haga explotar y mate a otras personas, verdad? Porque aquí en Occidente es inconcebible que alguien, incluso es un tabú, ¿verdad? No podemos hablar de este tema tan abiertamente aquí en la red social porque ellos cortan cuando la persona se quita la vida. ¿No se puede? ¿Se puede? Inconcebible para nosotros, ¿verdad? Decir eso, o es inconcebible para una madre occidental desear que su hijo se haga explotar. ¿Qué madre brasileña se sentiría orgullosa de ver a su hijo morir en un atentado terrorista? Pero mira, la diferencia es que en Occidente, y vimos eso sucediendo cuando Hamás invadió Israel, hay algunas madres palestinas celebrando, ¿no? Con orgullo. Y Irán tiene esa política, y es una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado, es cultural, es religiosa. Reclutar ahora mártires para que se inmolen, para quitarle la vida a judíos, no solo a judíos, y no te engañes, ¿eh? Tú que estás aquí acompañándonos, no son solo los judíos son los objetivos más cercanos, pero es Occidente en su totalidad. Y creo que ahora, después de la guerra, puede que empeore aún más esta cuestión del radicalismo, porque el terror, estamos entendiendo que no hay muchas formas de lidiar con él de forma pacífica, como sentarse en una mesa y platicar, no. No, con el terror, si estás dispuesto a sentarte con él te va a ver como débil, porque él ya te ve como un ser inferior, como una cultura, como una religión inferior que necesita ser suprimida e incluso destruida para que la suya tome su lugar. Entonces, se entendió que no es así. ¿Vamos a sentarnos y negociar? ¿Vamos a sentarnos e intentar entendernos? No, ya pasó esa etapa. Así que no te engañes. Ah, ¿es solo allá en Medio Oriente o solo contra los judíos? No. Hoy en día el mundo entero es rehén de Irán. Entonces, vamos allá, ¿no? Hay muchos elementos sobre la mesa para que podamos debatir. Creo que lo primero es que aclaremos, introduzcamos aquí algunos matices y pensemos las cosas con la debida complejidad que requieren. Vivimos en un mundo donde todo es muy polarizado y las redes sociales exigen esas simplificaciones. Y por eso vivimos en un momento tan difícil, porque las personas exigen respuestas simples y nada sobre Medio Oriente es simple. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en Irán y pensamos en el extremismo religioso en Medio Oriente, estamos hablando de un movimiento político que es el Islam político, que solemos llamar Islam político y militante. Ese Islam político y militante no se confunde con la religión de los musulmanes en general. Es un movimiento específico, tiene como algunos de sus precursores, especialmente al movimiento Hermandad Musulmana allá a principios del siglo XX, pero ese movimiento va a ganar fuerza especialmente en la segunda mitad del siglo XX, allá en la década de los 70, década de los 80, que es justamente el momento en que vemos suceder la revolución islámica de Irán, que vemos surgir a Al Qaeda en Afganistán, de la OLP, exacto. La OLP no va a pertenecer a esa vertiente del Islam político. La OLP va a pertenecer a una vertiente del nacionalismo árabe.
va a tener una inclinación, va a tener alguna influencia de la cultura musulmana, pero va a tener una inclinación mucho más nacionalista que religiosa. Quien va a tener más esa inclinación religiosa y que va a surgir para oponerse a la OLP a través de esa inclinación sería Hamas. Hamas entonces va a ser la fuerza dentro de la sociedad palestina que justamente va a acusar a la OLP de ser secular. Demasiado, ¿no? Ustedes están muy alejados de la religión. Ustedes no representan los valores del Islam. Entonces, y luego el resto de los atrasados de la sociedad también va a hacer ese mismo papel en la sociedad libanesa. Y entonces, Nosotros, falando de mire qué confusión, profesor. ¿no es así? Entonces, quiero decir, si existe una separación política, ideológica de la religión, pero están íntimamente ligados todo el tiempo. Exacto. En Irán, por ejemplo. Es una interpretación política de la religión, es una instrumentalización política de la religión, que entiende que la política, porque hoy vivimos en un mundo en el que nosotros, por ejemplo, aquí en los países occidentales y en los países occidentalizados como Brasil, vivimos con la idea de que la política y la religión deben estar separadas. Ese es el discurso. Exacto. Religión y política no se mezclan. Exacto. Solo que de alguna manera esas ideas fueron llevadas al Medio Oriente. Esas ideas modernas, ¿verdad? Se intentaron poner en práctica en la realidad del Medio Oriente, pero fracasaron. Y en ese proceso de intentar modernizar las sociedades de Medio Oriente, un proceso que fracasó porque son sociedades muy distintas, con procesos y culturas muy diferentes. Entonces surge un movimiento de reacción a eso. Y ese movimiento de reacción también va a ser, una de esas formas de reacción va a ser ese radicalismo islámico, va a ser ese islam político que cree que no, el nacionalismo de nuestros pueblos no tiene que ser un nacionalismo secular, incluso laico, no tiene que ser simplemente un nacionalismo árabe, tiene que ser un nacionalismo musulmán. El Islam debe ser la identidad central de nuestros pueblos, no tiene que ser simplemente la identidad árabe. Si pensamos, por ejemplo, en la OLP tenía como centro de su identidad el nacionalismo árabe, la idea de que todos los pueblos árabes de la región conformaban la misma nación y el territorio palestino en su totalidad. Y por eso creían que Israel tenía que ser abolido, etc. Era una visión supernacionalista del mundo árabe que veía a Israel y a los judíos como invasores. Y también porque habían perdido, ¿no? Habían perdido todas las guerras que emprendieron contra Israel. Y entonces surge este movimiento como un intento de revancha. Y entonces, en ese contexto, el radicalismo islámico que va a surgir con Hamas tiene otro enfoque. Es un enfoque que a partir de la religión va a interpretar el conflicto con Israel. A partir de la religión se va a interpretar todo lo que sucede en Medio Oriente. Y a partir de la religión es que se va a establecer un horizonte de cómo debe ser el futuro de esa sociedad. Mire, profesor, usted trajo una visión muy interesante y así empieza a aclarar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el mundo no solo desde el aspecto religioso en el que fuimos criados, nosotros los occidentales. Nosotros lo vemos desde las clases de historia en la escuela, de geografía y de política. Y cuando nosotros miramos al mundo también es desde una perspectiva política, porque decimos, no, a mí me gusta la democracia. Y yo tiendo a interpretar el mundo con base en lo que aprendí, en lo que está en mi ADN, en mi esencia. De los valores democráticos. Exactamente. Entonces, nosotros, que incluso nosotros occidentales, y en este caso Estados Unidos, en Irak salió muy mal porque intentaron imponer allá nuestra forma de vivir el mundo, que es intentaron poner una democracia en Afganistán. Perdón, no es Irak. En Afganistán intentamos poner una democracia y todo salió mal, porque ellos ni siquiera saben qué es eso. No está pero volviendo. Entonces era una democracia en nuestro formato. No intentaron crear una democracia en un formato que se adaptara a su cultura. Exactamente.
¿Y quién dijo que ellos quieren eso, verdad? Y además está eso. ¿Quién dijo que ellos quieren? Pero ahí es muy interesante porque nosotros vemos el mundo bajo nuestro propio sesgo ideológico, histórico, religioso, pero principalmente político. Y ahí tú planteaste, el radical está viendo el mundo desde una mirada religiosa. Ese tipo de radical empieza por ponerlo en el Corán. Todo está anclado ahí en las leyes de Mahoma, de Mohamed, para después resolver el resto de la historia. Pero todo empieza ahí. Y ahí es donde nosotros entramos en conflicto. Es muy interesante eso porque el mundo musulmán, vamos a pensar sobre eso, ¿no? Eh, el Imperio Otomano fue un gran imperio que dominó esas tierras árabes, musulmanas, el norte de África, Marruecos, Libia, toda esa región durante muchos siglos. Si pensamos en lo que hoy es el Estado de Israel, el Imperio Otomano estuvo presente ahí durante 500 años, sí. Y el Imperio Otomano era un imperio musulmán. Entonces los judíos tenían bajo el Imperio Otomano una condición de subordinación porque era un imperio que tenía una supremacía de musulmanes. Entonces los judíos y cristianos tenían una condición de segunda clase. Esa condición se conocía como dhimmi. Pero todos los pasajes que estaban en el Corán que hacían alguna referencia de mayor hostilidad contra los judíos no tenían tanta importancia. Son como pasajes de la Torá, que son pasajes polémicos, pero que hoy entendemos que se refieren a polémicas históricas de aquella época, de lo que sucedió. Entonces no se usaba eso tanto para fomentar conflictos, excepto en algunos grupos localizados, más radicalizados, en algunas peleas más puntuales. Solo que a partir del inicio del siglo XX, del final del siglo XIX, va a surgir en el Islam político, militante, que es el que estoy tratando de explicar aquí, una interpretación del Corán que le va a dar mucho énfasis a eso y que la hostilidad contra los judíos va a cobrar mucha fuerza. Como si fuera un detonante para impulsar la causa. Entonces los judíos van a ser tratados como enemigos históricos del Islam, como enemigos del Islam desde siempre, porque según la historia relatada en el Corán, los judíos rechazaron las enseñanzas del profeta Mohammed. Entonces, para ese Islam político, la hostilidad contra los judíos va a ser algo muy fundamental y eso va a influir muy fuertemente en esos movimientos islamistas. Ahí los llamamos islamistas, diferenciándolos de musulmanes o de fieles del Islam simplemente. Va a influir muy fuertemente en esos movimientos yihadistas islamistas contemporáneos que conocemos como Hamas. En la propia carta de fundación de Hamas, él va a dejar eso muy claro. Por ejemplo, cuando él cita fragmentos del Corán, donde dice que en el juicio final los musulmanes van a enfrentarse a los judíos y van a exterminar a todos los judíos, por ejemplo. Sí, en el manual del Ayatollah es exactamente igual, ¿verdad? Perfecto. El Ayatollah Khomeini, que fundó la República Islámica, tenía un libro llamado El gobierno del jurista islámico. Y él va a decir justamente eso, que la hostilidad de los judíos contra el Islam existe desde el inicio de la historia del Islam. Entonces, la hostilidad de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel está fundada en el antijudaísmo religioso y también después se va a fusionar con teorías conspirativas modernas que van a llegar ahí, muy inspiradas por la propaganda nazi que tuvo mucha influencia en Medio Oriente, mucho por la propaganda, eh, por el discurso racial del antisemitismo europeo que también llega a Medio Oriente. Y entonces hoy, cuando pensamos en la posición de Irán, de la República Islámica de Irán con respecto al Estado de Israel, pero también con respecto a los judíos,
alrededor del mundo es una mezcla de todas esas posturas. Es una mezcla de radicalismo religioso, del Islam político, pero que también mezcla influencias del antisemitismo con influencia moderna, de ese antisemitismo conspiratorio de que los judíos sí controlan los medios, los bancos, incluyendo influencias de discursos nazis y no nazis, sí. Profesor, he dicho que el nazismo del siglo XXI es el radicalismo islámico, porque el modus operandi incluso es el siguiente. Si te pones a ver cómo se estructuró el gobierno iraní, es igualito. Nos pasó a nosotros. Ni siquiera se puede decir el nombre de esa plaga de la Segunda Guerra Mundial, el del bigotito. El modus operandi es el mismo. Ahí está lo de un líder supremo, ¿no? Un líder supremo. Tienes, en el caso de Irán, tienes la Guardia Revolucionaria, tienes la milicia Basij, dividida como fue la Gestapo, como fue la SS, cada una para controlar un aspecto de la sociedad. Y tienes el odio contra un pueblo, y en este caso es el mismo pueblo. Y un hipercontrol de la población interna. Y un hipercontrol de la población interna. Para quien nunca ha oído hablar de esto, amigos, Irán acaba de ejecutar a miles de ciudadanos que estaban manifestándose, que no tiene nada que ver específicamente con la guerra y con su conflicto con Israel, pero sí tiene que ver, no directamente, pero sí tiene relación con los problemas sociales internos, ¿verdad? Falta de agua, falta de energía, la inflación gigantesca, la total devaluación de la moneda. Entonces el pueblo entró en desesperación, salió a las calles y fue destruido, masacrado en las calles de formas inimaginables. Creo que con la caída de ese ayatolá y quizá con la eventual caída del régimen, esos documentos, esos archivos saldrán a la luz pública. Y espero que salgan para que podamos entender y entonces sí, el mundo, porque Irán es una caja negra, y el mundo va a comprender la profundidad del radicalismo islámico y cómo están profundamente conectados allá en las décadas de los 20, 30 y 40 con el mismo modo soberano. Entonces Irán tiene una estructura muy parecida a la que tenía el del bigotito, incluso con las locuras bélicas, ¿no? Con armas de destrucción masiva para dominar. Eso incluso forma parte del manual del ayatolá, porque él hizo ahí una traducción, él reinterpretó o interpretó el Corán con su visión política actual, ¿no? En ese manual el objetivo es la expansión de ese Islam político. Justamente porque él entiende que, como mencioné hace unos minutos, el Islam político tiene un nuevo auge en las décadas de los 60 y 70 y principalmente con la Revolución Islámica, proponiendo una respuesta a la modernización que no funcionó de las sociedades orientales, de las sociedades de Medio Oriente, del Oriente Medio. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en Irán, era una sociedad profundamente mucho más secularizada que cualquier sociedad ahí en el Medio Oriente. La sociedad iraní ya tenía una tendencia mucho mayor que cualquier país del Medio Oriente de llevar su religión al ámbito privado. Entonces, pero al mismo tiempo el país vivía una enorme crisis económica, social, política, y también estaba bajo un régimen dictatorial, ¿verdad? El régimen de Mohammad Reza Pahlavi, que no era precisamente un régimen maravilloso. Así como hoy vemos lo malo del presente, tendemos a mirar al pasado y decir, wow, qué bueno era, pero en realidad no era tan bueno, ¿verdad? Y entonces el Islam político surge precisamente con esa respuesta de que el problema de nuestras sociedades es porque hemos perdido los valores del Islam. Entonces, para que nuestras sociedades mejoren, necesitamos restaurar el Islam como el centro de la vida social, como aquello que rige nuestra vida. Y por eso la República tiene que ser islámica. Y por eso la República Islámica de Irán considera como su deber religioso exportar esa revolución a los países de la región, porque entiende que también hay solución para esos países.
Por eso, por la fuerza, ¿verdad? Por la fuerza bruta y extrema, ¿no es así? Exacto. No por una unión al estilo Disney, ¿verdad? Donde nos damos las manos, vamos aquí a restaurar ese expansionismo. es el expansionismo imperialista de verdad. Y ahí haces una observación que considero muy interesante, que es cuánto se parece esto a las manifestaciones fascistas del siglo XX. El nazismo fue una expresión de ese totalitarismo del siglo XX de una forma muy específica. Hasta se vuelve difícil para nosotros hacer analogías contemporáneas. Pero cuando pensamos en todas las demás manifestaciones fascistas del siglo XX, y ahí pensamos en el fascismo como un fenómeno histórico y sus características, miramos a Irán y pensamos, es un estado fascista. ¿Y por qué las personas que se dicen antifascistas están apoyando al estado fascista? Sí, ahí Ahí es donde está la paradoja de, la idiotez brasileña occidental. Y pensando en Irán como un estado fascista también hay una característica muy importante que no podemos olvidar. En Irán hay antisemitismo y aquí hablo de odio contra los judíos para quienes nos están escuchando. Ajá, 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 ajá. El antisemitismo es la hostilidad, la discriminación, el prejuicio contra los judíos. ¿Es una política de Estado en Irán? Sí. No es simplemente un prejuicio localizado, no son simplemente comentarios absurdos de los líderes, no, es una política. un activismo, como se dice aquí en Occidente, es estructural. Sí, ¿verdad? Sí, esa es una forma correcta De usar definición, ¿verdad? Sí. esa definición. Sí, de hecho, estructura la política del Estado, es una política del Estado para estructurar las políticas de la sociedad. Sí, es eso. Y eso desde 1979, como dije, la visión del fundador de la República Islámica, del líder supremo Khomeini, ¿Era Jomeini o Jomein? Khomeini, ¿verdad? Es que era el primero, fue el primero. El primero que vino de Francia. Estuvo exiliado. El que fundó la República en el 79, ajá. Él escribió en su libro El gobierno del jurista islámico. Ya estaba presente en su obra, en su visión, la hostilidad contra los judíos desde una perspectiva religiosa. Pero no solo eso, también desde una perspectiva conspirativa de que había una conspiración global de sionistas contra el Islam, contra los pueblos de Medio Oriente. Por eso Israel tenía que ser un país que debía ser erradicado. Y entonces, cuando pensamos, por ejemplo, desde finales de los años 80 hasta ahora, en este momento, entendemos que Irán tiene una política oficial de promoción del negacionismo del Holocausto. Sí, el Holocausto, para quienes nos están escuchando, fue ese momento terrible en la historia del pueblo judío, en el que 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial, durante la promoción de un exterminio por parte del régimen nazi en Alemania, y el régimen islámico tiene una política oficial de promoción del negacionismo del Holocausto. En 2006, el presidente Mohamed Ahmadinejad envió una carta a la canciller de Alemania, Angela Merkel, insinuándole que el Holocausto fue una invención de los países de Occidente para sacar ventajas de Alemania. Otra teoría de conspiración más. Incluso, profesor, hoy en día hay muchas personas en Internet que se toman esta teoría muy en serio y en diferentes niveles. Sí, en diferentes niveles. Tienes a ese militante al estilo soviético que dice eso. Tienes a ese progresista que dice exactamente lo mismo. Él pone a Israel en el centro de todos los acontecimientos del mundo, como si todo fuera una conspiración. Hasta ese tipo que dice ser pro-Israel, incluso es religioso, a veces hasta protestante o no, pero que también pone a Israel en el centro de todas las conspiraciones, al grado de que estos días escuché una locura, al punto de decir que el Mossad mira nada más. Y ni siquiera existía el Mossad, ¿verdad? Que el Mossad y de hecho los judíos junto con Estados Unidos crearon al propio Bigotito
¿Entendiste? El bigotito que comandó Alemania. No podemos decir su nombre aquí, ¿de acuerdo, amigos? Él fue una creación de los judíos y del gobierno estadounidense. Y Bin Laden también es lo mismo, de los judíos. El 11 de septiembre fue el de... ¿Septiembre fueron los judíos con la CIA? Son discursos y es muy interesante que saques eso a colación, porque en realidad cuando vemos los informes que hablan sobre antisemitismo en el régimen iraní, hoy en día son discursos que se difunden cotidianamente en los medios estatales del régimen. Todos los días, incluso medios estatales que están produciendo contenido en inglés para el mundo europeo y americano, que están produciendo contenido en español para el mundo latinoamericano, nuestros vecinos, y que ahora están produciendo contenido en portugués para acá, para Brasil. Para Brasil ya llegó. Los medios estatales iraníes ya están produciendo contenido en las redes sociales en portugués para Brasil. Un medio estatal ya está aquí. Operando aquí dentro. Exacto. Dan línea, ¿no? Dan línea sobre lo que ahora hay que repetir ahí. Es muy interesante que menciones eso porque son esos discursos conspirativos los que están presentes en el discurso del Estado en Irán. En Irán, y hablé de 2006 cuando el presidente Ahmadinejad envió esa carta absurda a Angela Merkel, pero en ese mismo año el gobierno iraní organiza una conferencia internacional de revisionismo del Holocausto para promover puntos de vista que niegan la historia de sufrimiento del pueblo judío. Pero ¿por qué el régimen iraní promueve tanto la negación del Holocausto? ¿Por qué lo necesita, verdad? ¿Por qué necesita fomentar el odio hacia los judíos? Y entonces te preguntas, ¿pero qué gana Irán, verdad? ¿Qué gana con eso? Es porque en su visión, que es una visión escatológica, ¿verdad? Que la redención del mundo musulmán también pasa por la destrucción del Estado judío, por la redención de Jerusalén, que se logrará expulsando a los sionistas de allí. Y dentro de esa visión escatológica que tiene el régimen iraní, que es moderna, ¿Verdad? Porque no había sionistas cuando surgió el Islam en el mundo. no, de ninguna manera, no existían sionistas, ¿verdad? Eso es lo que digo, que ellos mezclan una cosa con la otra. El Islam político que surge ahí en el siglo XX con la historia, con las teorías conspirativas modernas contra los judíos que fueron creadas ahí a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y ellos mezclan todo eso en un lenguaje que va a ser dirigido contra Israel, pero no solo eso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué promueven la negación del holocausto? Porque sabemos que Israel fue fundado en 1948 a partir de un contexto en el que el mundo estaba en shock ante ellos por el desastre del holocausto. El mundo miró a los judíos y veía ahí un gran sufrimiento. Los judíos estaban ante... El mundo había visto que los judíos habían sido exterminados totalmente. Ese era el plan de los nazis. Entonces los judíos necesitaban un hogar. Entonces, ¿cuál es la lógica del régimen iraní? Es que si yo invalido el sufrimiento judío, si yo invalido que los judíos realmente sufrieron, deslegitimo al Estado de Israel. Porque eso fue lo que convenció, ese fue el motivo, fue ese sufrimiento lo que llevó al mundo a apoyar la necesidad del Estado de Israel. Y si yo deslegitimo, y si yo digo que el sufrimiento de los judíos es un fraude, entonces el Estado de los judíos es un fraude. Ese es el razonamiento del régimen iraní. Pero obviamente ese odio contra los judíos no se detiene ahí. Esto es una agresión contra todos los judíos del mundo, obviamente. Pero no se queda solo ahí. Sabemos que el régimen iraní promueve violencia concreta, real, contra judíos en todo el mundo. Y ahí tenemos. Las investigaciones señalan la participación de la Guardia Revolucionaria iraní en el atentado a la AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires, que dejó 85 víctimas En los años 80, ¿verdad? en los años 90, concretamente en 1994. También tuvimos más recientemente en Australia la expulsión del embajador iraní
porque las investigaciones australianas señalaron la participación de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora, El año pasado, exacto, el año pasado el primer ministro australiano expulsó al embajador iraní después de que las investigaciones señalaron la participación de la Guardia Revolucionaria iraní en ataques contra sinagogas. En 2024 en Sydney y en Melbourne, en el país, en Australia. Y entonces Australia decidió expulsar al embajador iraní. Y en este preciso momento tenemos varios ataques contra judíos ocurriendo alrededor del mundo. Y que una vez más las investigaciones están ahí. Las investigaciones barajan, aunque aún no son concluyentes, que muy posiblemente los grupos que están realizando estos ataques están vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. la Guardia Revolucionaria opera, es similar a la SS en la Segunda Guerra, que opera afuera con servicios de inteligencia. Esa Guardia Revolucionaria tiene ejército, tiene marina y tiene fuerza aérea propias, ¿verdad? Y sirve exclusivamente para atender al ayatolá. No es del pueblo, no trabaja para el pueblo, trabaja exclusivamente para mantener el régimen en pie, el régimen funcionando. Y tienen divisiones incluso internacionales que operan fuera de Irán y operan con esos intereses de atacar a la comunidad judía del mundo. Porque desestabilizas a la comunidad internacional, también logras atacar al ciudadano israelí, ¿verdad? Puedes debilitar al Estado de Israel si empiezas a generar caos, miedo, y la gente empieza a mirar, oye, pero otra vez estos judíos, ¿no? De nuevo, una vez más, los judíos en el centro de los acontecimientos. Y entonces generas terror dentro de ese país anfitrión, generas terror dentro de Israel. Y es un ciclo que no se cierra, ¿verdad? Es un ciclo que no se cierra. Porque entonces los judíos se van asustando, ¿verdad? ¿Por qué hay judíos en todo el mundo? Porque en algún momento fueron perseguidos, ¿verdad? Voy a tener que salir de aquí, voy a tener que... Las últimas noticias de Francia son aterradoras, ¿verdad? Sí. El radicalismo islámico creció exponencialmente, ya no hay una política del Estado que proteja y garantice la integridad de esos judíos en Francia y a dónde van. Ajá. Entonces, profesor, hasta aquí entendimos la base de ese antisemitismo de Estado. ¿Se imagina? Ahora vamos a otro nivel. ¿Ya se imaginó un Estado cuyo proyecto de país es ese? ¿Cuál es tu proyecto de gobierno? No, mi proyecto de gobierno es matar a los judíos, más judíos. Vamos a invertir en un programa de armas para matar a más judíos de un solo golpe, que es el programa nuclear iraní, que tendría ese objetivo. ¿Te imaginas a un Estado con esa promesa, tener una bomba nuclear? Es un escenario realmente muy desafiante porque el gobierno, el Estado, la República Islámica de Irán, hoy en día no es solo una amenaza para el Estado de Israel, como mencioné al principio. Sí. Ellos tienen una política de expansión de su revolución, son imperialistas, exacto. No solo los estadounidenses son imperialistas. Ellos promueven algún tipo de acción imperialista ahí a nivel regional. Entonces, ellos tienen un tipo de actitud y promueven la desestabilización de sus pares, de sus países vecinos, ya sea Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Eso es de conocimiento público y las investigaciones de inteligencia y los líderes de esos países lo denuncian todo el tiempo. Incluso acaba de atacar a los hermanos musulmanes. Exacto. Omán, que no tiene base militar estadounidense, fue atacado. Y Omán ni siquiera se identifica como chiita o sunita. Sería ahí un islam neutral. Y fue atacado por Irán. ¿Pagó un precio caro? Entonces realmente es una cultura expansionista. Entonces sabemos que hay un núcleo, un país que sostiene una ideología antisemita. Sí. Y usa todos los mecanismos existentes. Que la promueve a escala global. Exactamente. A través de medios de comunicación creados específicamente para hablar con el público externo del país.
Ve a algunos youtubers en Brasil. Y ahí es aterrador. Ese número es aterrador porque tomas los podcasts más grandes de Brasil, los más conocidos y populares, trayendo a esas personas que cuando abren la boca parece que es el ayatolá quien está hablando contra Israel, contra el sionismo. Entonces el mainstream promueve eso, el mainstream. ¿Eh? Tú dices, no, es YouTube, canal independiente, no, él está llevando a ese tipo ahí para que maldiga al Estado de Israel, para que él promueva y coloque a Israel en esos centros de conspiración. Ahora, un dato interesante, profesor. Hoy tu principal trabajo en Brasil es hablar sobre el antisemitismo. Y ahora quien está siguiendo ya puede entender un poco la raíz de este antisemitismo moderno, vamos a ponerlo así, del siglo XXI. Un dato interesante es que después del 7 de octubre, cuando Israel fue atacado e invadido por Hamas, el antisemitismo explotó incluso aquí en Brasil, ¿cierto? Pero si explotó no es porque no existía, es porque estaba ahí dormido, distraído, no sé. Pero empieza a manifestarse no solo dentro de la comunidad islámica en Brasil, y puedes mirar y decir, no, sería natural, ¿no? Que los musulmanes o los árabes se manifiesten. En la mayoría de los casos no tengo conocimiento de ningún caso de antisemitismo que haya venido de esas comunidades. Y yo tampoco, yo tampoco. Entonces uno pensaría que sería natural que viniera de allá, ¿no? No, ¿de dónde vino la mayor ola? No. De los medios y de los centros académicos, de las universidades, ¿verdad? De la militancia y de la militancia de izquierda. Aquí en Brasil, principalmente en Estados Unidos, sí hay una parte de la derecha que también odia a Israel, ¿verdad? De la derecha americana. Pero aquí en Brasil, políticamente, es más bien así. Yo nunca he visto a nadie, ningún político prominente de derecha en Brasil en contra de Israel, en contra del Estado de Israel. Pero aquí es casi como un tema exclusivo de la izquierda, ¿no? De esa militancia, principalmente en las universidades, con manifestaciones, Palestina libre, ¿verdad? Ponen ahí los símbolos de Hamas, se ponen la camiseta de Hamas. Y entonces dices, caray, creció el antisemitismo, ¿no? Pero ese es un antisemitismo sin muchas raíces, en el sentido de que ellos como que no entienden lo que están haciendo. Yo hablo del tipo que está ahí en la calle, vamos a decirlo así, ¿no? Él no sabe muy bien lo que está haciendo, porque si no, no estaría ahí. Si él entendiera cuál es la visión, por ejemplo, de Irán o del propio Hamas para él como individuo o para ella, para la mujer que eventualmente está en esas manifestaciones con la camiseta o incluso con la bandera de Hamas, tal vez ella no estaría ahí, ¿no? Porque es mucho más peligroso de lo que se imagina. Sí, Israel no es su enemigo. Su enemigo es aquel que lleva en el pecho, porque para empezar, si fuera en la franja de Gaza, ellos no podrían estar haciendo ese tipo de manifestación, ¿verdad? Ellos no podrían estar luchando contra el sistema y ni siquiera podrían estar presumiendo, ni ustedes, ¿verdad? Ellos tendrían que hacer eso. Pero vemos eso manifestándose dentro de las universidades. Jóvenes, personas de las que dices, no, ese chico, esa chica no conoce la revolución islámica. Ese chico, esa chica ni siquiera sabe lo que dice el Corán. Pero ¿cómo es que tienen una postura tan aguerrida y gritan y vociferan e incluso llegan al enfrentamiento físico para defender la destrucción de Israel, el exterminio de Israel? Y no sé si llegaste a ver un video icónico, profesor, de una chica que en un podcast y ella legitima ahí lo que hizo Hamas contra Israel, diciendo que fue algo legítimo, que apoya totalmente el modus operandi de Hamas. No llegué a ver, pero creo que vamos por partes, ¿no? Cada una de esas partes tiene muchos matices, muchas complejidades. Lo primero es que creo que sí existe un crecimiento del antisemitismo de derecha en Brasil, pero ese antisemitismo de derecha es más subterráneo.
opera más en las capas, en los márgenes, en los sectores menos visibles, que son grupos, células extremistas, supremacistas, neonazis que operan casi como en la clandestinidad, si me entiendes. Este es un antisemitismo de extrema derecha y explotó entre 2019 y 2021 aquí en Brasil, y que por lo tanto este antisemitismo que vemos crecer hoy ya estaba creciendo mucho antes también, ¿verdad? Yo suelo decir que el crecimiento del antisemitismo, siempre que estamos en un momento de mucha polarización, de mucho radicalismo político, el antisemitismo, en el momento en que la propia democracia se debilita con estas polarizaciones, estos extremismos políticos, el antisemitismo surge como un síntoma, aparece. Y entonces desde el 7 de octubre se manifiesta otro antisemitismo con otra cara, que es ese antisemitismo con una cara supuestamente antiimperialista, militante, supuestamente anticolonialista. Y aquí hago un pequeño paréntesis histórico, ¿verdad? Ese joven que sale a la calle y que se pone la camiseta de Hamas no necesariamente lo cree, no es que crea que el Islam político, el fundamentalismo religioso es bueno, ¿Él no es islámico? ¿verdad? No lo es, no es islámico, él cree en eso. Y si le preguntara si creería en eso, si eso sería bueno para Brasil, él diría que no. Pero el problema es que él tiene una visión romantizada de lo que es ese fundamentalismo en Medio Oriente y piensa que ese fundamentalismo necesariamente representa una resistencia. Al imperialismo. Sí, y de cierta forma él mismo está reproduciendo una visión estereotipada de los pueblos de Medio Oriente cuando dice que los pueblos de Medio Oriente solo pueden resistir de esa forma, que es de una manera violenta contra civiles, matando personas de forma indiscriminada, sin valores democráticos, sin valores, sin valorar el diálogo, incapaces de renunciar a ese extremismo religioso y etcétera. Pero eso es una construcción a largo plazo y tendríamos que ir allá para propaganda antisionista de la Unión Soviética que demonizó el sionismo como algo terrible, un demonio a combatir, ¿verdad? Y hoy en día vamos a la Avenida Paulista en Sao Paulo y para estos jóvenes cualquier cosa que sirva para combatir el sionismo, que al final de cuentas es el mayor mal del mundo, sirve, incluso fundamentalistas con los que ni ellos mismos están de acuerdo. Y se confunden, ¿verdad? Ellos fusionan el sionismo con el imperialismo. Sí, con el racismo, con el colonialismo, con el genocidio, con el apartheid. El sionismo se volvió sinónimo de todo lo malo de la humanidad. Y por eso, por ser un mal absoluto, cualquier cosa para combatir el sionismo sirve. Cualquier medio para llegar a ese fin es válido. Incluso practicar aquello de lo que acusan a los sionistas, como el apartheid, el genocidio, ¿verdad? Crímenes de guerra, violencia sexual, ser LGBT-fóbicos, ser racistas. Todo aquello contra lo que luchan, él jamás lo practica, pero lo apoyan porque el fin lo justifica, que es combatir el sionismo. Y aquí no significa que tendrían que ser superpartidarios de Israel. Podrían ser críticos de Israel, podrían decir, mira, Israel es esto, Israel es aquello, como gobierno, exactamente. O incluso podrían apoyar a la población de la Franja de Gaza, decir, mira, la población civil está sufriendo, eso es legítimo, porque al final de cuentas nosotros que defendemos los valores democráticos sabemos que existen los derechos humanos universales y eso incluye también a los palestinos que están en Gaza. Pero en la medida en que tratamos de decir que defender a esas personas es defender a Hamas, un grupo terrorista abiertamente antisemita, ahí ya entramos en otro terreno.
Y en la medida en que para defender los derechos humanos de una población necesitamos demonizar a otra población y demonizar el sionismo y demonizar a los judíos, porque al final de cuentas los judíos que vamos a tener alguna conexión con el Estado de Israel como yo y tú, nosotros vamos a sufrir por eso, porque nosotros somos los que vamos a ser atacados. Sí, Pero tú te llaman genocida, ¿no? Exacto, exacto. Y tú nunca te acercaste a un arma, nunca le diste una bofetada a nadie y te llaman genocida. exacto. Yo no soy israelí. Aunque Israel esté cometiendo muchos crímenes de guerra, yo no soy responsable. Aunque esos crímenes de los que están acusando a Israel estén siendo cometidos, ni siquiera todos los israelíes son responsables. Ni qué decir de los judíos, ¿verdad? Entonces es un discurso generalista, eso, que es propio de esos procesos que generalizan para deshumanizar, para justificar el ataque, para justificar la violencia. Sí, y fíjate que solo empeora porque eh, no hay otra forma que no sea la guerra. Sí, en el caso de Israel, del Estado de Israel, para resolver esto, ¿verdad? Entonces viene Hamás, invade, mata a 1,200 israelíes, judíos, árabes, incluso cristianos, gays, feministas, de derecha, de izquierda, todos murieron ese día. ¿Y qué es la desigualdad ordinal? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Pues con fuerza bruta llega un momento en que negocias. E você senta numa mesa. Hacer, que es lo que estaba pasando antes con Irán, es lo que está pasando ahora con Irán de nuevo. Hamás, árabes, cristianos, negocias, ¿no? Negocia. Él te está invadiendo, te está matando, te está destrozando. Y va a llegar el momento en que dices, necesito defender a mi gente, y entonces vamos a la guerra. Vamos a la guerra porque mejor que muera tu madre que la mía. Ahora estamos en ese momento de enfrentamiento directo entre nosotros, que es entre la vida y la muerte. Entonces va a ganar el que tenga más fuerza. Y ahí sí todo eso es muy difícil de controlar y medir y se pone cada vez peor. Cuanto más los terroristas atacan a Israel, la reacción de Israel va a ser proporcional. Solo que Israel es un estado y el terrorista no es un estado. El terrorista, es una célula, es un grupo que representa una ideología, una idea que no tiene estado, que no tiene frontera, que no tiene ninguna responsabilidad con las leyes internacionales y que no están preocupados por eso. Al contrario, para ellos es una ventaja no tenerlo. Ciertas responsabilidades con el mundo, porque a ellos no se les exige. No ves a ningún líder europeo subir a la tribuna, al estrado y exigir que Hamás tome una posición, que Hamás haga esto o aquello. ¿Ves esas exigencias hacia Israel? Porque Israel es un estado que está sujeto a leyes internacionales y solo internacionales. Yo suelo decir que es justamente por eso creo que los palestinos necesitan de alguna manera tener un estado para que ellos también puedan ser responsabilizados de alguna manera. Sí, porque mira a Irán, ¿no? Irán es un país, cruzó la línea roja y fue atacado. Entonces solo podemos exigir, ese es el beneficio y el costo de tener un estado, ¿no? Tenemos autodeterminación, pero se nos exige por tener autodeterminación. Y al otro lado no se le exige. Entonces, de cierta forma, creo que mientras los palestinos no tengan un estado, es difícil que se les exija. ¿A quién vamos a exigirle? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que las instituciones le exijan a Hamás? En fin, no se puede. Es algo que no existe. Exacto. Y fíjate que no existe esa misma bandera. No vi ninguna universidad, ningún grupo político diciendo salven a Irán. ¿Tuviste? ¿Y de Israel? Sí, yo vi. ¿Viste? Salva a Irán de Israel. Yo no vi ningún activismo así. Llegué a ver. Sí, por las vidas iraníes. Las vidas iraníes también importan. Yo no vi. Pero a eso me refiero. Sí. No sé. No existe ese activismo a favor del pueblo iraní, como lo hay por el pueblo palestino, pero no es el pueblo palestino, es Hamás. El pueblo palestino existe, pero no es ese el que es defendido por los activistas, el que es defendido por los grupos políticos.
El palestino está en medio del fuego cruzado, ¿verdad? El pueblo palestino está ahí en medio, es masa de maniobra. En medio de una guerra que no eligió iniciar. Exactamente. El pueblo palestino es esa señora mayor que crió a sus hijos ahí y que algunos también son terroristas incluso. Pero no es por ella que ellos no salen a la calle. Ellos salen a la calle para defender una bandera. Mira la flotilla allá. La agarraron ayer, ¿no? Al momento de nuestra grabación. Israel interceptó allá parte de la flotilla que está yendo a liberar al pueblo de Gaza. Entonces ves quiénes son las personas que están en la flotilla, qué están haciendo en esos barcos, navegando durante meses y qué ayuda concreta están llevando para ayudar al pueblo palestino. Entonces es algo que no se toma en serio porque no va a llegar a ningún lado. El activismo, ese activismo que existe hoy. Y suelo decir que si esas personas realmente estuvieran interesadas en un futuro mejor para los palestinos, estarían interesadas en pensar en colaboraciones entre palestinos e israelíes, porque es solo a través de esa colaboración entre palestinos e israelíes que las cosas van a cambiar, porque al final de cuentas hay árabes y hay judíos ahí. Entonces nadie puede irse y nadie se va. Entonces esos dos pueblos, esas dos poblaciones van a tener que aprender a vivir juntos ahí. Y los palestinos, desafortunadamente, no creo que la desradicalización de la población vaya a venir a través de la guerra. Y palestino no es una raza, ¿verdad, profesor? Es una nacionalidad. Es una nacionalidad. Árabe es una etnia y existen varias nacionalidades árabes que se formaron a lo largo de la historia. El pueblo palestino es un pueblo, es una nación que se formó en esa localidad. Esos árabes de esa región se conformaron como una nación distinta de los otros árabes. Y adoptaron ese nombre porque no siempre fue el nombre de la región palestina. Ahí cambió muchas veces de nombre, de mando incluso. Incluso había judíos palestinos ahí. En el paso del Imperio Británico al Estado de Israel, Ellos tenían la ciudadanía del mandato británico de Palestina, pero la identidad de palestino como tal nunca fue algo asumido por el judío. porque esa identidad palestina es muy reciente. Sí, es del siglo XX. Comenzó, se formó principalmente ahí después, principalmente después de la revolución de los jóvenes turcos. Y ahí empieza a consolidarse cuando llega el Imperio Británico. Empieza realmente a consolidarse. Pero el hecho es que hoy tenemos dos naciones. Entonces creo que muchas veces nos quedamos en la discusión, ¿cuál es la nación legítima? ¿Cuál es la nación que surgió primero? Pero el hecho es, ¿qué vamos a hacer con estas dos naciones? Porque son 100 años de conflicto. Y Entonces, el hecho es, creo que la longevidad del conflicto entre estas dos naciones ya ha demostrado que son dos naciones que llegaron para quedarse. pero entonces entendemos, profesor, incluso al principio de nuestra charla, usted explicó muy bien el papel que Irán tiene en esto. Sí. Y para una política de Estado antisemita e incluso expansionista, y eso no es algo exclusivo de Irán, otras potencias ya han hecho eso en otras partes del mundo. Para ellos es mucho mejor que no existan dos estados, Estado palestino. Por supuesto, Irán está en contra de la solución de dos estados. Ellos necesitan el caos para justificarlo. Primero, el caos Impide que haya paz entre israelíes y palestinos. Si hay paz, Irán pierde el alcance de su discurso. exactamente. El discurso de odio se acaba. Él no va a poder sostener su discurso de odio contra Israel. Mira, se acaba Hamas, se acaba Hezbollah, se acaba porque la justificación es justamente impedir el sionismo malvado, ¿no? Exacto. Y si ahí surgen dos estados y surge la paz y todo eso, se acabó, ¿no? El Hamas en realidad, ¿cómo es que gana fuerza? Él gana fuerza, él surge en realidad para impedir cualquier acuerdo de paz entre israelíes y los árabes. Y él surge como una reacción al acuerdo entre Egipto e Israel, exactamente.
Es ahí, su carta fundacional ya está ahí denunciando eso. Y después de los acuerdos de Oslo, jamás él toma para sí. Los acuerdos de Oslo fueron esos acuerdos de paz entre israelíes y palestinos que buscaban construir un futuro de paz. Desafortunadamente no funcionaron, pero jamás él asume la tarea de dinamitar esos acuerdos, boicotear y lo lograron. Eso fue lo que lograron con la segunda intifada. Y porque no hay manera de establecer la paz en medio del caos. Es imposible. Estás creando enemigos en común todo el tiempo. Solo para cerrar también este bloque, eso funciona de manera generalizada, de la forma en que parte de Occidente, de esos grupos, ven al Medio Oriente como si fuera una sola cosa. Y como si todos los árabes y los musulmanes compraran la narrativa de Palestina. Y en realidad a los árabes ni les importa eso. Tienes ahí países muy bien consolidados, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, los Emiratos. Incluso los Emiratos forman parte de los acuerdos de Abraham. Mira, pasó algo histórico en esta guerra con Irán cuando Israel envió la cúpula de hierro, una de sus máquinas de defensa, a los Emiratos Árabes, siendo operado por militares israelíes interceptando misiles de Irán. Irán, que es islámico musulmán, atacando a otro país islámico y musulmán, siendo defendido por baterías antiaéreas israelíes. Eso solo sirve para que entendamos lo diverso y complejo que es el Medio Oriente, que no podemos meter a todos en una misma caja. Exactamente. Exactamente, o sea, ya existe una paz entre judíos, entre israelíes y árabes, ya existe. Y musulmanes. Y musulmanes, por supuesto, musulmanes, porque es la base de todo ahí. Esa paz ya está ocurriendo. Porque el discurso es, ¿cuándo va a existir la paz entre árabes y judíos? Ya existe aquí. Yo tengo colegas árabes y probablemente tú también tengas, probablemente conozcas, probablemente les compramos a árabes, vendemos a árabes, a musulmanes. Entonces esa paz ya existe. Lo que existe es una política, y ahí creo que acertamos muy bien al principio de nuestro podcast. Lo que existe es una política internacional globalizada que necesita estar en guerra con Israel porque es lo siguiente: si el régimen iraní hoy hace un acuerdo con Estados Unidos y con Israel, ya no necesita existir, porque la existencia del régimen iraní de la revolución islámica se sostuvo en el combate. Combatir el imperialismo de Estados Unidos, y ahí es donde entra Israel en medio de todo esto. Entonces, si hoy le dan la mano a Netanyahu, le dan la mano a Trump y hacen un acuerdo de paz, ¿para qué existe el régimen si se supone que está ahí para proteger al pueblo de Irán, de los sionistas y del imperialismo estadounidense? Y es lo mismo con Hamas y Hezbollah. ¿Por qué no hacen un acuerdo? ¿Por qué no quieren un acuerdo? Porque si hacen un acuerdo ya no necesitan existir. Ellos se alimentan del caos, del caos. Como muchos extremistas hoy en día en varios lugares del mundo. Es verdad, el extremismo existe para desestabilizar. Lo necesitaron. Vi ahora, esta semana, salió un informe de que Putin empezó a adoptar, la Unión Soviética ya hacía eso, volvió a hacerlo, a promover eso ahora dentro de Ucrania. Mandan a un tipo allá, un loco, entra a un supermercado y boom, se hace explotar. Entra a un autobús, boom, se hace explotar. Caos. Entonces empiezas a hacer que la población se desespere. Mira, gracias a Dios que aquí en Brasil no tenemos ese problema, tenemos muchos otros, pero ese problema no lo tenemos. Y yo creo que el brasileño no sabría cómo lidiar con ese tipo de problema aquí adentro. ¿Verdad, profesor? ¿Verdad? Déjame preguntar, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación? Ah, ella no tiene el micrófono. Mira, seguimos hablando. Ah, entonces ya vamos a finalizar. ¿Hay algo específico que quieras decir que no hayamos tocado? No lo creo. Hablamos de todo. ¿Hablamos de todo? Ajá. Entonces está bien. Entonces vamos a hacer un cierre y vamos.
Ahora, profesor, usted está trabajando justamente en explicar sobre el antisemitismo, ¿verdad? Y creo que fue una gran explicación la que nos diste hoy aquí sobre esa raíz, donde empieza el asunto, al menos ahora, ¿no? En este momento que estamos viviendo, que en Brasil existe el antisemitismo, está en todos los espectros da sociedade, mas é diferente, né? separa eso, algo que aprendí, separa con lo que usted dijo ahora, separa ese antisemitismo militante, De um outro mais enraizado, né? Que vive no mundo escondido, porque yo creo que incluso es así, dura más tiempo. Justamente el otro es más ruidoso, pero ese del submundo es más así, va a durar más. Nadie está mirando hacia Él porque se queda ahí y la sociedad tampoco lo acepta. Porque es mucho más profundo, yo diría, que los gritos en la calle, porque el grito en la calle sirve para mover a la masa, pero también muere ahí. né? É, como que ¿Cómo combatir eso? Combatir en el sentido de informar a las personas, porque yo creo que lo que falta es información, porque cuando tienes la información, por ejemplo, quien vio este podcast y ahora entendió cómo es el modus operandi de Irán, va a mirar el conflicto, va a mirar un discurso antisemita y lo va a entender. No, eso es fabricado cuando entiende que incluso hay dinero iraní pagando influencers en todo el mundo para hablar mal de Israel y hablar bien del régimen iraní. ¿Cómo puede ser que un tipo, usando la libertad, la democracia, que es, puedo entrar a YouTube, decir lo que quiera porque tengo libertad de expresión, defender el régimen de Irán no es una contradicción? Pero ¿cómo se combate eso? ¿Cómo vamos desmontando eso? Mira, yo como profesor, yo vengo del aula y para mí, mi arma principal sigue siendo la educación. Yo todavía no creo, no tengo, todavía no se me ha presentado ningún otro camino mejor. Creo que es educar a través de las redes, es educar a través de los contenidos, es educar a través de los libros, es educar desde el aula, es educar a través del Museo del Holocausto en Curitiba que las personas pueden visitar. Educar a través de los hechos, no de múltiples formas. Tenemos que educar, sí, pero esa es nuestra principal herramienta, la educación. La alfabetización, ¿verdad? Como se suele decir, es hacer lo correcto. El trabajo de divulgar información y hacer ese trabajo de manera seria, con estudio, con base empírica, basado en datos. Eso es muy importante porque vivimos en una época en la que al mismo tiempo que el odio está muy sembrado, la desinformación también está muy sembrada. Eso también se refleja. También es reflejo de un desprecio por El conocimiento, por el conocimiento, porque también estamos en una guerra híbrida, que es la guerra de la información. Entonces tú vienes con un dato, está bien, pero el otro lado también viene, ¿no? Y en este caso del antisemitismo, el lado de allá de los antisemitas es mucho más poderoso, mucho más numeroso y mucho más avasallador. Y hasta es una crítica que hago una crítica al Estado de Israel que debería defenderse más en el sentido educativo, como dijiste. Debería haber 1 millón de profesores, Mateus. Alexandra. No tengo ninguna conexión con el Estado de Israel, pero creo que sería muy bueno si tuviéramos más profesores que hicieran ese trabajo de educación también. Exactamente. Porque somos pocos en un mundo gigante lleno de desinformación, ¿verdad? Y eso no es una tarea fácil. Entonces creo que es un trabajo de hormiguita, ¿verdad? Es saber que nuestro trabajo no es a corto plazo, es tener la resiliencia de entender que no vamos a cosechar frutos ahora. Mañana. Pero sabes que hoy, con la velocidad de la información, ya podemos ir cambiando las mentes a partir de un podcast como este. Sí, Sí, claro. Ya puedes ir cambiando algunas percepciones. No, entonces voy a parar para pensar en eso. Sí, del profesor, porque tiene mucho que ver con la identificación.
¿Sabes una cosa que estoy aprendiendo en Internet? Que la verdad importa poco, ¿sabías? Lo que importa es si dijiste lo que esa persona quería escuchar en ese momento, a esa hora. Y eso es un problema para el mundo, pero las personas no están necesariamente interesadas en la verdad. ¿Pero qué es la verdad, profesor? Cuénteme la verdad. No. Puedes inventar la mayor mentira si la persona está dispuesta a escuchar eso. Y si sabes contarla de una manera creíble, creíble. Por eso el antisemitismo crece tanto, porque no hablan de la raíz. No, yo estoy aquí hablando porque el Estado iraní lo está promoviendo. No. El Estado iraní me mandó decir esto. No. Él habla como si tuviera una base de datos muy sólida y profunda. Lo creen. Muchas veces la persona cree en lo que está diciendo. Muchas veces la persona no es pagada por nadie. A veces él mismo es el idiota útil. Convencido. Sí, es eso mismo. Y no. ¿Sabe por qué digo incluso, profesor, que le pagan, verdad? Israel no le paga a nadie para hablar. Eso es verdad. No paga nada. Pero hay influencers brasileños que estuvieron como que eso no tiene sentido. Solo para que terminemos. Un influencer brasileño salió de Brasil, fue a Irán para participar en una conferencia de influencers para recibir instrucciones del Estado, del gobierno iraní. Influencer brasileño en Líbano, en el funeral de Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, y en el mismo momento en que estaba ocurriendo ese funeral, en los mismos días, una conferencia de influencers de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, reuniéndose para recibir una sesión informativa del gobierno iraní sobre cómo seguir esa línea en los próximos meses o en los próximos años. ¿Entendiste? Entonces eso es. Esa propaganda que el bigotito hacía allá en la Segunda Guerra Mundial existe hoy en día de una forma mucho más moderna. Y existen personas pagadas que trabajan para sostener esa narrativa iraní. Existen personas pagadas que hacen eso y es una realidad. Así que pongan atención, igual que Tucker Carlson en Estados Unidos. Tú lo conoces. Creo que muchas personas que nos están viendo lo conocen. Sí, es conocido como un influencer de derecha en Estados Unidos que incluso era aliado de Trump. De repente, simplemente algo cambia en este tipo y empiezan a hablar mal de Israel y a destruir a Israel. Y ahora, en los últimos días, apoya al régimen iraní. ¿Cómo es que una persona simplemente de la nada cambia así de repente? Es el dinero, es el financiamiento. Pero, en fin, profesor, mire, muchas gracias. Creo que fue una gran charla. Sí. Para que llevemos esta información, para que la gente entienda un poco más cómo comprender este lado del antisemitismo que no es sencillo, ¿verdad? No. De ninguna manera. No es solo, ese tipo le tiene odio a los judíos. No es así de simple. Existe toda una estructura detrás de ese odio, de esa rabia o de esa falta de buena voluntad contra los judíos. No. Sí, es un odio, es una hostilidad, una visión del mundo construida contra los judíos que tiene más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos hoy con muchos discursos, muchas personas ni siquiera saben que están reproduciendo discursos de odio contra los judíos. Pero de ahí la importancia de educar, porque la educación los saca a la luz. Ella levanta ese velo que existe y que oculta esa idea de que no es solo una crítica más. En realidad, muchas veces el antisemitismo se disfraza así, pero no lo es. Sí, muy bien. Entonces, para ti que estás viendo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, sigue al profesor Mateus. Él está en Instagram, ¿verdad, Mateus Alexandre? Sí, Mateus Alexandre Prof, síganlo. Sigan el trabajo que está haciendo en todo Brasil para hablar sobre el antisemitismo. Apoyen, ¿verdad? Apoyen a los influencers, a los profesores, a los profesionales que hablan sobre esto y presentan los hechos tal como son, ¿verdad? De verdad. Y entonces, ¿cómo evalúas quién está en lo correcto y quién está equivocado? Por los valores, ¿no? Que esas personas representan, por los valores.
¿Cuál es su conducta? No sirve de nada que Él diga que te ama y por detrás tenga una bomba preparada para hacerte explotar. Así es como entiendes si eso no es una buena persona. No basta solo decir que eres una buena persona, también tienes que actuar de manera civilizada. Entonces, es más o menos eso. Adiós, adiós, gente. Gracias, gente.